Muy bien. Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro primer video tutorial o video orientativo frente a nuestra asignatura de matemáticas financieras. Como les mencioné en nuestro último encuentro, la semana pasada, si no estoy mal, para el día de hoy básicamente no hemos podido realizar básicamente esta clase de forma presencial. Sin embargo, no quería que pasáramos por alto el tiempo que ustedes le han dedicado a la asignatura y el que le han dedicado básicamente a su proceso de formación, y quiero presentarles este video o tal vez un par de videos que están haciendo referencia a la comprensión de algunos de los temas vistos por cada uno de ustedes en la asignatura para profundizar el tema de la conversión de tasas de interés y hablar un tema nuevo que se denomina tablas de amortización. La idea es no solo comprender las fórmulas, cómo funcionan, los ejercicios, unos ejercicios que se han planteado para que ustedes comprendan cómo desarrollar cada uno de ellos dependiendo de las variables que tengan, sino también que seamos de fuente de información, discúlpenme, o fuente base para poder desarrollar las actividades calificables que se les serán enviadas próximamente. Como recuerdan bien, nuestros últimos cortes de calificación, o más bien las últimas actividades calificables, las distribuimos en 10% un quiz, 10% otro quiz y 15% otro quiz, ¿verdad? Bueno, ya hemos realizado el primero de ellos, el 10%, ustedes ya saben sus notas. Ahora, a partir de la información que vamos a ver el día de hoy, o en estos videos más bien, vamos a realizar la segunda y la tercera actividad calificable para completar básicamente el segundo corte de calificación de nuestra asignatura. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente: interés simple, interés compuesto y tasas de interés. Como ustedes ya saben, el interés simple básicamente funciona de forma lineal. Es un tipo de interés que en la práctica no funciona, no porque no sea válido o porque no sea práctico, sino que básicamente cualquier tipo de obligación financiera o de entidad bancaria como tal, o cualquier tipo de prestamista comprende los intereses desde el punto de vista de interés compuesto, es decir, que son acumulativos, son los intereses que se generan de forma incremental y exponencial. Sin embargo, el interés simple para muchos de ustedes es la base fundamental para cualquier tipo de comprensión de las matemáticas financieras y del cambio que existe de los recursos o del dinero en el tiempo, y cómo estos se afectan por distintas eventualidades o criterios, por ejemplo, una tasa de interés, o por el contrario, tal vez una devaluación de la moneda o una inflación. Todos estos factores básicamente inciden en que el valor del dinero en el tiempo cambie constantemente. Los intereses simples, básicamente en esta diapositiva que alcanzan a ver acá, presentan las primeras fórmulas, y es cómo calcular el interés, que el interés es valor presente por I, que es la tasa de interés. Eso da el interés, es decir, el interés en cash. ¿Cuál fue el valor exacto que pagamos de intereses que yo pagué? El valor en cash, repito. ¿Vale? Esa es la primera de las fórmulas. Obviamente esta se complementa multiplicándola por n, que es la cantidad de periodos, de acuerdo a un problema específico. Ya cuando hablamos de interés simple, también vamos a hablar un poco de valor futuro, que como todos sabemos, en la mayoría de las fórmulas o de las variables que estamos evaluando en matemáticas financieras, vamos a hablar de valor presente, valor futuro, tasa de interés y n, que son periodos. Bien, para esta fórmula de valor futuro para interés simple, básicamente podemos calcularla a través de lo siguiente. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i por n. Básicamente, con base en esta información podríamos llegar a calcular el valor final de un ejercicio propuesto a través de interés simple. Cuando hablamos de valor presente, en esta siguiente diapositiva encontramos un par de ejercicios que nos definen o que nos ayudan a interpretar cómo utilizar estas fórmulas para resolver un caso práctico. El valor presente se calcula de la siguiente forma: valor presente es igual a valor futuro por 1 más i por n a la menos 1, o valor presente es igual, como muestra la diapositiva, a valor futuro sobre 1 más i por n. Y con base en esta fórmula podemos desarrollar los ejercicios que estamos por lo menos evidenciando en esta pequeña presentación.
Cuando hablamos también de interés simple, hablamos del interés como tal y el interés se calcula o se halla de la siguiente forma. Interés es igual a valor futuro sobre valor presente menos 1, todo sobre n. Recuerden que I es tasa de interés y para interés simple y para nuestra asignatura, estos tipos de tasas de interés son simples, son efectivas, no tienen apellido, básicamente las tenemos en cuenta como si pudiéramos utilizar estos resultados o estas tasas de interés precisamente en su valor de práctica, en su valor real para utilizarlo en ejercicios prácticos. Cuando hablamos en interés simple de cómo calcular n o los periodos, básicamente lo podemos hacer de la siguiente forma. Valor futuro sobre valor presente menos 1, todo sobre la tasa de interés. Esto nos generará un resultado que se puede interpretar en la cantidad de periodos en la cual un monto o una suma o unos recursos de dinero cambian en el tiempo bajo unas condiciones específicas, es decir, bajo una tasa de interés en especial. Es decir, desde otro punto de vista, en cuánto tiempo una suma de dinero se convierte en otra bajo una tasa de interés. Y allí básicamente concluimos lo que viene siendo el interés simple. Cuando hablamos de interés compuesto, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando básicamente del tipo de interés que realmente se utiliza en las operaciones del sistema financiero nacional e internacional. Este básicamente actúa de una u otra forma para acumular los intereses del periodo inmediatamente anterior y volver a calcular su respectivo interés ya en cash. Es decir, que esta tiene un comportamiento exponencial y esto básicamente es lo que nosotros comprendemos que son las operaciones en el sistema financiero internacional a través precisamente de este tipo de modelo. Para este vamos a definir que el valor futuro, digamos, para el uso del interés compuesto se calcula de la siguiente forma. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i a la n. Ahí cuando estamos hablando de un exponencial ya empezamos a comprender de que tiene precisamente ese comportamiento exponencial y que los intereses se van acumulando y se vuelven a recalcular sobre un valor acumulado que claramente va a generar un mayor impacto y un mayor valor en los intereses que vamos a pagar por una obligación financiera. En esta diapositiva encontramos un ejercicio básicamente de interés compuesto en el cual aplicamos la fórmula presentada con anterioridad para hallar un valor futuro en un caso de práctica. Ahora bien, en el interés compuesto, ¿qué vamos a encontrar también como valor presente? El valor presente se puede calcular de la siguiente forma. El valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i a la n. Y esta formulación básicamente nos enseña o nos presenta que siempre vamos a utilizar las mismas variables, valor presente, valor futuro, tasa de interés y n o periodos. La idea de todos y cada uno de estos ejercicios planteados en esta presentación y básicamente que son ejercicios que nosotros desarrollamos en nuestra clase presencial es que comprendiéramos de primera medida, como les mencioné en su momento, ¿qué es lo que estamos buscando? Eso es lo primero que tenemos que interpretar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la variable que estamos buscando? Ahora, teniendo claro qué es lo que pretendemos encontrar o qué pretendemos calcular, ahora identifiquemos cuáles son las variables que ya tenemos. Una vez identifiquemos estas variables, consideremos que las variables son aplicables, es decir, todas son entendibles, todas están expresadas de la misma forma, tienen algo de diferencia que tal vez no permita que podamos hacer un cálculo entre ellas. Eso es lo que vamos a identificar. Y por último, lo que hacemos es utilizar o aplicar una fórmula matemática para poder hallar un resultado esperado. Básicamente ese es el proceso mental que tendremos que hacer frente a los ejercicios de matemáticas financieras. Para este caso de interés compuesto, este ejercicio planteado es el mismo que planteamos en clase frente a valor presente. Cuando hablamos ya de interés compuesto y de cómo llegar a calcular el número de periodos, aquí la fórmula tiende a tener un poquito más de complicación. Si se dan cuenta, aquí utilizamos ya la logaritmación. El logaritmo del valor futuro sobre el valor presente sobre el logaritmo de 1 más i es la fórmula necesaria para poder calcular la n o el número de periodos propuestos en un ejercicio dado de interés compuesto. Todos van a comprenderse
o van a entenderse de la misma manera, independientemente si estamos hablando de interés simple, compuesto u otros. Cuando hallamos el n, estamos hablando del número de periodos que tomó o el tiempo que se tomó convertir una suma de dinero en otra bajo una tasa de interés específica. Básicamente viene siendo esa formulación y un ejercicio práctico que hemos desarrollado en clase. Por último, hallamos el valor de la tasa de interés o I sacando la raíz enésima del valor futuro sobre el valor presente y este resultado le restamos un 1. En el ejercicio que hicimos en clase, básicamente es este mismo ejercicio que tenemos acá en esta presentación, hallamos que bajo distintas periodicidades de tasa de interés vamos a obtener siempre el mismo resultado. Es decir, que un valor presente, en este caso de 2 millones de pesos, que se convierte en un valor futuro, en este caso de 70 millones de pesos, independientemente de cuál sea la expresión de la tasa de interés en periodos, siempre va a tener el mismo resultado. Es decir, siempre utilizamos 2 millones y siempre se van a convertir en 70 millones. Ahora, como utilizamos distintos tipos de periodicidades, entonces la tasa de interés que va a estar expresada de acuerdo a ese periodo va a ser un poco diferente. Pero todas van a tener el mismo resultado. Es decir, todas van a llegar a la conversión de 2 millones de pesos a 70 millones de pesos. Cuando hicimos este ejercicio en la clase, básicamente nos dimos cuenta de esto, de que son distintos tipos de interés porque cada uno de ellos está orientado hacia una periodicidad completamente diferente. Pero los valores iniciales y finales son siempre los mismos. Por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta que es el abrebocas de la tasa de interés, que existen diversos tipos o tasas de interés que son perfectamente equivalentes. Es decir, que una tasa de interés trimestral puede tener una equivalencia a una tasa de interés anual, claramente identificando que los valores iniciales y finales son exactamente los mismos. Y en ese caso estaremos hablando de que las tasas son perfectamente equivalentes.